buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre la obra del influyente socialista y alemán eh, Ferdinand Lassalle, el cual tiene como título ¿Qué es una constitución? Y es que Ferdinand acá nos introduce y nos argumenta que una constitución no solo puede ser un conjunto bonito de normas bien estructuradas, normas que se ven muy bien organizadas, escritas, o sea, normas positivamente, que están muy bien estructuradas, escritas de forma correcta, pero no se puede quedar solo ahí. O sea, tenemos que mirar también a la realidad de un país, y es que una constitución tiene que reflejar la realidad del poder en un país. Por ejemplo, en un país de clase empresarial, en donde dominan el ejército y los partidos políticos, para que una constitución no se quede solamente en papel, debe reconocer y organizar este poder. Pero si en un país tiene una constitución con un sentido muy democrático y gobiernan estos mismos poderes, va a quedar solamente ahí, en un conjunto bonito de normas, pero que si vamos a aplicar a la realidad no va de la mano con el poder en contextual de dicho país e históricamente. Entonces tenemos que entrar a observar eso y argumentar eso, en donde Ferdinand nos introduce verazmente con su obra. También tenemos que mirar que una constitución tiene 3 puntos muy importantes: 1, organizar el poder; 2, limitar el poder; y 3, reconocer derechos y deberes. Vamos a explicar el primero: organizar el poder. Una constitución debe organizar el poder, ya sea en una rama como la nuestra en Colombia, en donde tenemos 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Debe organizarlas, debe darles un margen de actuar, hasta dónde pueden actuar, cómo pueden actuar, para que esto no vaya a violar los derechos de nosotros, de la nación. Obviamente respetando la autonomía de estas ramas y el poder que tienen, porque por algo son ramas del poder, porque tienen poder de gobernar, pero deben gobernar bien, para que no se violen derechos ni valores de esta nación. Limitar el poder va muy de la mano con la primera, pues porque la Constitución debe organizar hasta dónde puede ir ese poder, para que no surjan arbitrariedades y no se violen derechos fundamentales por abuso de poder. Entonces, ¿hasta dónde puede ir ese poder por dichas ramas? Debe haber un margen que no se puede pasar, porque si se pasa ya se está violando contenido axiológico de la Constitución y los valores y los derechos. Reconocer derechos y deberes. Nuestra Constitución tiene un contenido muy axiológico en general, en donde hay muchos valores, y como hay valores también hay muchos deberes que se deben respetar. Se debe velar por la protección de dichos valores, de dichos deberes, de dichos derechos, pero como también hay derechos, también hay deberes, porque no todos son derechos. Obviamente hay muchos derechos que se tienen que respetar, se tienen que velar por la protección, pero también hay muchos deberes que se tienen que cumplir, porque si un país es solo de derechos, entonces pues no funciona, porque deben haber unos deberes que regulen dichos derechos. Pues bueno, siguiendo pues el tema de qué es una constitución para Ferdinand Lassalle, tenemos que tener claro qué es una constitución. Bueno, ¿qué nos imaginamos como constitución? Relativamente pues uno se imagina pues un libro lleno de normas, un libro escrito, pero pues para Ferdinand Lassalle pues eso no era así. ¿Por qué? Ya que para él una constitución realmente es el poder real que existe en una sociedad. ¿Qué es esto? Son factores pues que deben de mantener, digamos, de tener una conciencia con lo que realmente está pasando en una sociedad. Bueno, ¿cómo así? Bueno, se dice que una constitución pues no solo es el papel, ¿cierto? Sino que pues la fuerza tanto de la monarquía, del ejército, de la burguesía que se vivía en esas épocas, incluso pues hasta la religión, debido a que pues si la constitución no refleja estos problemas sociales y políticos que está viviendo,
Sencillamente pues llega a ser inútil, llega a entrar dentro de la inutilidad. Bueno, ¿por qué lo planteó así? Ya que pues La Salle vivió en el siglo XIX, vivió en Prusia, un país pues que tuvo una revolución en 1848, y bueno, el rey y el ejército seguían en el poder, digamos, no los bajaban. ¿Por qué llegaba esto? Debido a que las constituciones que estaban pues en manejo en esa época sencillamente no estaban contemplando la realidad social y política que está viviendo ese país. Entonces pues de ahí una frase clave pues que él insistió, digamos que los problemas constitucionales no son problemas jurídicos, sino que son problemas de poder. Bueno, aquella esto, debido a que una constitución pues solo funciona si se organiza jurídicamente los poderes que realmente no existen en una sociedad. Bueno, ya para concluir, podemos saber que la Salle pues es la traducción legal de los poderes efectivos que mandan en un país. Digamos, si hay coherencia entre lo que dice el papel y lo que se vive, prácticamente esta constitución o esta norma es eficiente. Digamos, se plantea de verdad y se contempla realmente lo que, tanto lo que se dice como pues lo que se vive en un país. Y bueno, no simplemente es una fuerza ahí de como de voluntad o ponerlo por ponerlo, sino que realmente lo que se haga, lo que se diga, pues se cumple en esta norma. Mi nombre es Juliana Díaz Martínez y les vengo a explicar el análisis de la Constitución de Ferdinand Lasalle, del libro que es la Constitución. En su análisis de la Constitución plantea que no se puede entender como un texto netamente jurídico o un conjunto de normas abstractas, sino que debe considerarse como un reflejo de la estructura social y política de un país. Según Lasalle, la Constitución es como el espejo de la lucha de las clases, donde se manifiestan las relaciones de poder entre diferentes grupos sociales. Para él, la Constitución como que se convierte en la representación legal de los valores, intereses y derechos de la clase dominante, pero también hay un campo de confrontación donde las clases oprimidas buscan reconocimiento y poder. Así insiste en que una constitución efectiva debe estar arraigada en las condiciones socioeconómicas y culturales de una nación y debe ser como flexible para adaptarse a los cambios que surgen durante las luchas sociales, políticas. Digamos, en este sentido, Lasalle no ve la Constitución como un simple documento estático, sino que lo ve como un instrumento vital en la que la dinámica del poder que define la vida estatal y que debe ser trascendente en la lucha por la justicia y la sociedad y la equidad. Bueno, continuando con lo que dice la segunda pregunta, que en pocas palabras dice que si la ley y la constitución son conceptos iguales y de jerarquía diferente, la respuesta es no son conceptos iguales y sí son de jerarquía diferente. Primero porque la constitución son expresiones de factores reales de poder en ciertos grupos, como por ejemplo pueden ser sociales, económicos, militares, y solo tiene fuerzas y se reflejan en los mismos, mientras que la ley son normas jurídicas comunes y corrientes que se rigen con base en lo que dice la constitución. Realmente principalmente por eso son diferentes. Ahora, en cuestión de jerarquización, no tienen el mismo nivel de jerarquización, porque como lo decía Kelsen, por encima de todo está la Constitución. Ya de ahí para abajo, ya hay más normas que se ordenan de manera diferente según los tipos de leyes que hayan en los países. Entonces, en pocas palabras, la Constitución es la que hace las leyes y la que marca los límites, por así decirlo, y la ley se tiene que adaptar a lo que diga la misma. Ahora, continuando con unas citas del libro que dice Lasalle, en este caso sería sobre la diferencia entre la Constitución real y la escrita. Él dice, la Constitución de un país no es, en el fondo, otra cosa que la suma de dos factores reales de poder que rigen en ese país. Y ahora sobre la ineficacia de una Constitución escrita que no refleja esos factores reales. Él dice que si una Constitución escrita no concuerda con la Constitución real, estalla con la misma necesidad que una caldera de vapor revienta cuando la presión del vapor supera la resistencia de sus paredes. Entonces, como podemos concluir con eso, de que no son iguales y que están en diferente nivel de jerarquización.
Bueno, yo les voy a hablar de qué es la Constitución. Para La Salle, la Constitución no es un simple documento lleno de artículos y leyes. La Constitución verdadera es algo mucho más profundo. Es la suma de factores reales de poder que existen en una sociedad. ¿Qué significa esto y a qué les quiero llegar a explicar con esto? Que detrás de cada estado hay fuerzas vivas, hay partidos políticos, élites económicas, el ejército, movimientos sociales e incluso la influencia del pueblo. Todas esas fuerzas en conjunto forman lo que La Salle llama la Constitución real. Para que podamos entender un poquito más a profundidad, les voy a explicar la Constitución real versus la Constitución escrita. La Salle hace una distinción muy clara. La Constitución real es esa organización efectiva del poder, la forma en que realmente se distribuye la fuerza dentro de una nación. Y por otro lado, la Constitución escrita es el texto legal que intenta poner en palabras esa realidad. Pero aquí pasa algo, que si lo que está escrito en el papel no coincide con la realidad de los poderes que mandan en un estado, ese documento se convierte en nada. Y de hecho, pues La Salle también lo dice y lo dice con crudeza. Dice que simplemente eso se transforma en un simple pedazo de papel. Para llegar a una reflexión final, vamos a decir que La Salle entiende qué es la Constitución y dice que esta significa mirar más allá de los textos legales, significa descubrir qué fuerzas sostienen realmente la vida política, qué tiene el poder, cómo se ejerce y cómo se equilibra. La Constitución no es solo teoría, es práctica viva, es historia en movimiento. Y si esos factores de poder cambian, pues la Constitución también va a cambiar, aunque el papel siga diciendo lo mismo. Finalmente, imaginemos lo siguiente, para representar un poquito la diferencia entre el aspecto formal y el aspecto material que tienen tanto la Constitución como la ley. Imaginemos que en la Constitución de 1991 está estipulado que todas las personas nacen iguales ante la ley y ninguna debería de tener un trato discriminatorio. Esto, según La Salle, es el sentido formal, es lo que está escrito, es lo que dice la hoja de papel, es lo que dice el libro llamado Constitución. Pero vamos al aspecto material. Como bien sabemos, existen grupos armados, instituciones desiguales, entre otros, los cuales evitan que ciertos grupos, por ejemplo los grupos indígenas o los grupos campesinos, accedan de manera equitativa e igual ante la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si analizamos el aspecto material y lo comparamos con lo que establece el aspecto formal, vamos a encontrar un desbalance. La Salle refiere en su libro que debería de existir un balance entre estas dos formas, ya que si lo material no aplica con lo formal ya no tendrá la misma eficacia, el mismo valor o la misma fuerza y simplemente pasará a ser una hoja de papel. Entonces La Salle nos plantea que debe de existir una correlación entre lo que está escrito en la ley con lo que se aplica sociopolíticamente.